El informe del relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, ha sido lapidario para la justicia de nuestro país y sobre todo cuando habla de injerencia política en el sistema judicial. Siguen las repercusiones sobre el fallo de la expresidenta Yanine Áñez, pero para conversar de este tema, para analizar este tema, hemos invitado a nuestros diputados, quienes nos acompañan en este momento. Saludamos al diputado por el Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, y al diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, que ya están con nosotros. Diputado Arce, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, César, y un buenos días al país. Por supuesto, un saludo a nuestro colega diputado. Diputado Alarcón, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, César. Cordial saludo a nombre de Comunidad Ciudadana para ti, el equipo de apoyo, la audiencia que te sigue en el programa y al diputado Héctor Arce. Injerencia política en el sistema judicial. Y esto ha cobrado repercusiones, no solamente el informe final que ha sido presentado por el relator de Naciones Unidas, sino que se van uniendo varias instituciones como la Unión Europea, en las últimas horas el Reino Unido. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cómo evalúan este tema en el Movimiento al Socialismo? La pregunta es para el diputado Héctor Arce. No, yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? El señor Sayán definitivamente hoy se ha convertido en un pirata, en un bufón, ¿no? Que hoy defiende la impunidad, que hoy defiende a los golpistas, que hoy defienden a los que masacraron al pueblo boliviano, y eso por supuesto no lo vamos a aceptar. El señor Sayán, estas instituciones de la Unión Europea, la Comisión, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, inclusive el Reino Unido, hoy están realizando una actitud imperialista, colonialista. Eso ya se acabó. Esos tiempos ya no vamos a volver a vivir más. Por tanto, no aceptamos, rechazamos de manera categórica a estos sujetos que hoy, de manera alegre, superficial, emiten una serie de juicios de valor sin tener un argumento jurídico. Yo lo emplazo al señor Sayán a demostrar en base a qué elementos dice que hay injerencia. ¿Será que este señor Sayán ha revisado el proceso? ¿Será que este señor Sayán ha revisado toda la documentación, ¿no?, del proceso? Que nos diga qué parte del debido proceso se ha vulnerado. Que nos diga el señor Sayán. Una semana ha estado aquí. ¿Será que una semana ha tenido la capacidad de revisar toda la documentación y decir que se ha vulnerado, que hay injerencia? La única instancia autorizada en el país, les guste o no, es el Tribunal Constitucional Plurinacional, que puede decir se ha vulnerado o no el debido proceso, se ha respetado o no las garantías constitucionales de la señora Yanine Áñez. Y eso es fácil de hacerlo. La defensa de la señora Yanine Áñez tiene que presentar un amparo constitucional, ¿no?, al Tribunal Constitucional Plurinacional, solicitando o denunciando que no se ha respetado el debido proceso en estos elementos. Entonces, por favor, yo creo que no aceptamos definitivamente a estos individuos, sujetos que hoy vienen y hacen injerencia y hacen intromisión en asuntos internos al país, al estilo, ¿no?, del imperialismo, del colonialismo, y eso se acabó. Bien, diputado Arce, permítame, muchas gracias. Diputado Alarcón, ¿qué opinan ustedes sobre este informe, sobre las reacciones de Naciones Unidas, de Unión Europea, de Reino Unido y la respuesta que nos acaba de dar el diputado Arce? Diego García Sayán, César, es la máxima autoridad mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos relacionados con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Quiero recordar que no ha venido a Bolivia caído desde un paracaídas o como un fantasma. Ha sido invitado para una misión oficial por el Estado boliviano, precisamente para hacer un informe sobre el estado de situación de la independencia de la Administración de Justicia en Bolivia. Y las conclusiones de este informe de García Sayán han sido categóricas y contundentes de que no existe tal independencia porque hay una injerencia política en el funcionamiento de los jueces y los fiscales que todavía no ha sido erradicada. ¿Y cuál ha sido el dato más revelador que ha tomado en cuenta García Sayán, independientemente de los datos que están en su informe? El hecho de que el expresidente Evo Morales ha reconocido, ha confesado que se reúnen en el Chapare, una especie de conciliábulo, de instancia criminal supratribunal,
el actual presidente, el vicepresidente, el ministro de Justicia, que es el operador y el ejecutor de estos linchamientos político-judiciales, obviamente donde en este conciliábulo le ordenan y le imponen a los fiscales y jueces que están bajo sus pies a quién se va a juzgar en Bolivia, a quién no se va a juzgar, cómo se va a juzgar, cómo no se va a juzgar, qué castigo se les va a dar, qué castigo no se les va a dar. Y en el caso específico del juicio contra la expresidenta constitucional de Bolivia, claramente señaló Evo Morales que habían definido que se la tenía que procesar por la vía ordinaria y no por el juicio de responsabilidades, que es una garantía constitucional que tiene cualquier presidente por el solo hecho de haber sido presidente en Bolivia, como en su momento la tuvo inclusive un dictador militar como fue García Mesa. Y todo esto se pasaron por la tapa porque esta ha sido una caricatura de proceso penal. Este es un montaje, este es este es un fraude procesal, donde hacen creer que hay las mínimas formas, que se está respetando el debido proceso, cuando todo ya está cocinado de antemano. A nadie en Bolivia le podía quedar la mínima duda de que iba a salir una sentencia a gusto y sabor de Evo Morales, porque el objetivo de este proceso, espurio, falso, es lavar la imagen a los delitos que ha cometido Evo Morales y su cúpula de gobierno, al desconocimiento de los resultados del referéndum del año 2016, del 21 de febrero, al fraude electoral del año 2019, al abandono de deberes, al abandono de funciones e incumplimiento de deberes, cuando él presentó su renuncia y después se escapó a México como una maniobra deliberada para generar un vacío de poder, para desatar, como se desató, una ola desenfrenada de violencia, generar enfrentamiento fratricida entre los bolivianos, generar caos y anarquía y después volver como el gran salvador de la patria. Y estos son delitos que él ha cometido. Entonces, todo eso quieren tapar con este proceso del caso que se llama el falso golpe de Estado, porque es sobre un delito inventado. Y te quiero recordar, para cerrar, César, que ninguna de las muertes, ni masacres, ni nada se está juzgando en este caso del falso golpe de Estado. Es mentira. Cuando hablan de muertes y demás, ni un solo hecho de fallecimiento, de asesinato o de homicidio se está juzgando en el caso del falso golpe de Estado. Gracias, diputado. Diputado Arce, por favor. Sí, bueno, yo lo invito al colega diputado Alarcón. Yo en alguna entrevista ya le decía, yo le tengo cierto respeto a él, porque me parece una de las personas más coherentes que tiene Comunidad Ciudadana, pero se deja llevar lamentablemente por instrucciones seguramente de Carlos Mesa de defender con uñas y dientes a Yanine Áñez, porque yo lo digo hoy, el próximo procesado debe ser Carlos Mesa. Y eso no es porque es recibido una instrucción o he estado en una reunión. O sea, debe ser así. ¿Por qué? Porque Carlos Mesa dijo, aquí hay fraude monumental. Con esa frase llamó a incendiar el país. Por tanto, Carlos Mesa debería ser el próximo procesado y debía estar también ahí detrás de las cejas, así de claro. Yo le invito a leer el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que ahí habla claramente, colega Alarcón, la línea de sucesión constitucional. Por ausencia del presidente, asume vicepresidente. Por ausencia del vicepresidente, presidente del Senado. Por ausencia del presidente del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados como presidente del Estado plurinacional. Y punto, no hay más. La segunda vicepresidenta, etcétera, etcétera. Aquí, colega Alarcón, y usted sabe, a la señora Áñez se le ha procesado por su condición de senadora, en su condición de senadora antes de que se autoproclame y usurpe las funciones. Por esos delitos se le está procesando y por eso se ha emitido esta sentencia, ¿no?, de 10 años. Yo personalmente, César, y le digo al país, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. ¿Por qué? Porque esa sentencia no es proporcional contra el daño que se ha causado a la vida del pueblo boliviano, no es proporcional frente al daño económico que se ha realizado al país y no es proporcional frente al daño que se ha realizado a la democracia, no es proporcional, pero bueno, lo ha emitido una autoridad y debo respetar. Desde ese punto de vista aquí hay 3 elementos que claramente están aquí identificados. Estos señores, yo decía, es un pirata, es un bufón, Sayán, ¿no? Primero, hace injerencia en asuntos internos del país, en resumen, ¿no? Segundo, estas instituciones, lamentablemente hoy, creen tener la absoluta verdad y la razón en relación
si se vulnera o no derechos humanos, qué es o no es derechos humanos, ¿no? Por tanto, no hemos perdido definitivamente con estas instituciones la soberanía jurídica. Y por último, de manera irresponsable, arbitraria, abusiva, al estilo colonialista, imperialista, hoy hacen este tipo de aseveraciones sin tener, nuevamente yo me pregunto, Sayán, para que diga lo que ha dicho, tendría que haber revisado todas las carpetas, todos los documentos de este proceso y no lo ha realizado. Y la última pregunta que yo hago al colega diputado Alarcón y a la opinión pública, ¿alguien ha dicho de las víctimas? ¿Alguien ha dicho de los 37 fallecidos de la manera más cruel y salvaje? ¿Alguien ha dicho de todos los huérfanos hoy que han quedado sin papá o sin mamá? ¿Alguien ha dicho de las más de 1.500 detenciones de manera ilegal? O sea, nadie dice nada. Por tanto, acá la señora Yanine Áñez, en conclusión, se autoproclama, usurpa funciones. En su condición de senadora no cumple la ley, la Constitución, ni las leyes, ni nuestros reglamentos, y genera todo este dolor, llanto, luto, muerte en el país, y eso no puede quedar en la impunidad. ¿Qué están diciendo con esto? Hay que dejarlo tal como está. Y por último, yo le pregunto al colega Alarcón, ¿no? ¿Qué documento dice pues que hay la línea de sucesión constitucional? Tendría que haber una resolución de la Asamblea, ¿no? Que se diga usted, señora Yanine Áñez, en base al artículo 169, por sucesión constitucional, usted es presidenta del Estado. No hay. ¿Dónde jura pues la señora Yanine Áñez? ¿Ante quién jura? ¿Quién le pone pues la banda presidencial? Le impone un militar. Entonces, por eso se le está buscando. Por tanto, estos sujetos no tienen la mínima capacidad, autoridad hoy para ejercer acciones de imperialismo, colonialismo en un país soberano digno como el nuestro. Bien, gracias, diputado Arce. La última intervención para cerrar, diputado Alarcón, por favor. Sí, primero fue un fraude monumental el 2019 de Evo Morales porque nos robó a los bolivianos el derecho a decidir en segunda vuelta quién iba a ser nuestro presidente. Segundo, cuando Evo Morales presenta su renuncia al cargo de presidente, la Constitución le imponía el deber de esperar el pronunciamiento de la Asamblea, porque la Asamblea podía haberla aceptado o rechazado. En ese interín, él sí debería haber seguido siendo el presidente y estar a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana para preservar el orden público en el país. Él prefirió escapar premeditadamente a México para generar enfrentamiento fratricida, desatar una ola de violencia como se desató principalmente en La Paz y para generar caos y anarquía y después volver como el salvador de la patria. Por eso es que no pudo haber una sucesión constitucional sobre la base de la renuncia. Tuvo que haber sobre la base del caos y la anarquía que premeditadamente el propio Evo Morales generó en el país y eso todavía no ha sido juzgado. Y para tapar eso es para lo cual se han inventado este caso del falso golpe de Estado. García Sayán ha dicho claramente que esas 37 muertes no son solo de Sacaba y Sencata, también se olvida el diputado que son de Montero, que son de la ciudad de La Paz, del activista Llanos, del sargento en el Alto, de otros ciudadanos en Cochabamba que han sido victimados por grupos de choque organizados, financiados por la cúpula de Evo Morales. Y todos esos fallecimientos, García Sayán dice, ¿por qué no se han procesado en 2 años desde que han ocurrido los hechos? Porque han preferido inventarse este caso del falso golpe de Estado, no les ha importado un comino esos fallecimientos, han engañado a los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata solo para hacerle el juego de lavarle la imagen a los delitos de Evo Morales. Ese ha sido el problema y eso también lo ha reclamado en su informe García Sayán. Y García Sayán, repito, ha sido invitado oficialmente por el Estado boliviano en materia de derechos humanos, que tiene un interés mundial y global. Bolivia no puede ser una isla donde diga Bolivia es la única que se va a preocupar de cómo maneja los derechos humanos dentro de nuestra jurisdicción. Ese es un tema de alcance mundial, por eso lo han invitado a Sayán, por eso en su momento lo invitaron, acuérdense, a Almagro, cuando hubo el fraude electoral del 2019. Ellos lo invitan oficialmente, ellos lo traen, ellos se comprometen a cumplir sus recomendaciones y sus informes y cuando los presentan y son contrarios a los intereses del MAS, obviamente son unos payasos, son unos golpistas y les llenan de reproches y descalificaciones.
Esa es la actitud que siempre tiene el gobierno y el movimiento al socialismo para tapar todos los delitos del expresidente Evo Morales. Gracias, diputados. Gracias, diputado Héctor Arce del Movimiento al Socialismo, por la gentileza. Gracias, diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, César. Hasta luego. Un cordial saludo. Muy amables. Hay preocupación por lo que pasa con el tema del ordenamiento jurídico en el país. Seguiremos hablando de este tema.